Un estudio recién publicado por expertos en Turquía revela que el vapeo puede estar asociado con un menor recuento de espermatozoides, una disminución de la libido y un encogimiento de los genitales. Así que pueden ver todo el daño que podría producir esta actividad. Ante la duda, visite a su uróloga o a su urólogo. Y continuando, quiero hacer un comentario de algo, histórico para nosotros, que acaba de ocurrir este fin de semana en Clínica Abreu. Y es que dimos inicio, gracias a Dios, a lo que es la cirugía radical de próstata usando la tecnología del robot Da Vinci. Lo que pues nos da, vamos a decir, el privilegio de ser pioneros aquí en Santo Domingo en esta tecnología. Somos un grupo de 5 urólogos que estamos pues certificados en esta tecnología. Operamos unos 6 pacientes con el robot y de verdad que esto es impresionante. Es impresionante. Pero cuando hablo de que iniciamos esta cirugía, no quiere decir que iniciamos a realizar esta cirugía este fin de semana, sino usando esta tecnología. Lo comento porque la primera cirugía radical, particularmente yo la realizamos en el 2002. O sea, estamos hablando de 21 años. Lo que estamos haciendo es usando una tecnología en beneficio de nuestros pacientes. La recuperación del paciente, la reintegración del paciente, menos riesgos de sangrado, de complicaciones y todo este tipo de cosas. Así que quería dar este mensaje, esta noticia de que ya tenemos a disposición de nuestros pacientes la tecnología con robot Da Vinci en Clínica Abreu. Ya no hay que salir del país, no hay que ir a ninguna parte, ya nosotros aquí, desde el punto de vista urológico, estamos a cualquier nivel de cualquier país del primer mundo. De hecho, yo digo que somos un primer mundo en urología. Digo en urología, no quiero opinar de otras áreas, pero en urología somos un primer mundo en servicio. Inmediatamente vamos a pasar a la presentación de nuestro invitado en el día de hoy y darle los buenos días a nuestro hermano y colega Wellington Ledesma. Muy buenos días, maestro. Buenos días, Roberto. Saludos, buenos días, Ledesma. Buenos días a todos los radioescucha. Y bueno, sueños haciéndose realidad en la República Dominicana y la ciencia abraza la tecnología como debe ser. Vamos a dar inicio inmediatamente entonces presentando a nuestro súper invitado que viene desde el interior. Desde hay que agradecerle eso, ¿eh? No, sí. Es una travesía y vino exclusivamente para deleitarnos con el desglose del tema que tenemos en el día de hoy. Tenemos al doctor Ángel Aquino, cirujano urólogo, y el tema es manejo de la litiasis urinaria. El doctor Aquino labora en el Centro Médico Materno Infantil del Nordeste y también en el Centro Médico Siglo XXI. ¿Eso es de dónde es? Eso es en San Francisco. San Francisco. Lo tenemos importado. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a San Francisco de Macorís. Y hay una provincia que si yo vengo y no la saludo me siento mal. Y es Elías Piña, que es de donde yo soy nativo. Qué bien, qué bien. Buenos días a ustedes. Bien, entonces vamos a ir desglosando el tema del manejo de la litiasis urinaria, porque quizá podríamos comenzar diciendo, antes de hablar un poco del manejo, ¿por qué se forman los cálculos renales? Mira, es bueno saber que después de las infecciones de vía urinaria, los trastornos de la próstata es la tercera razón por la que un paciente acude a la consulta de urología. Las litiasis tienen una particularidad. ¿Y cuál es? Bueno, no es exclusivamente de pacientes, por ejemplo, que tienen sobrepeso, porque operamos pacientes delgados con litiasis. Bueno, entonces no es exclusiva de ese tipo de pacientes, pero sí no podemos negar que tiene mucho que ver con la dieta. Por ejemplo,
para que se forme un cálculo, el clima donde vives, y algo interesante es que incluso tiene que ver con los ingresos del paciente. ¿Cómo así? Bueno, resulta que un individuo que adquiere más bienes, entonces cambia su estilo de vida, pero no nada más en lo que tiene que ver con la vestimenta, comprarse un carro que él entienda que sea más cómodo para desplazarse, también cambia su dieta y ingiere más productos enlatados, adquiere algunos tipos de quesos que quizá antes él lo escuchaba nada más, por decir algo, y esto entonces interfiere en su metabolismo y puede llegar a la formación de cálculos. Habló del clima. ¿Cómo influye el clima en la formación de cálculos? Okay. Sería bueno explicarlo. Sí, eso tiene que ver en que, por ejemplo, acá en República Dominicana, nos deshidratamos con facilidad. Ahí entra lo que decía del clima. No tomamos el agua que debemos tomar. A veces se nos dificulta por el trabajo, porque estamos en un lugar y somos de la gente, no, yo nada más tomo agua si me encuentro en mi casa, por ejemplo. Hay gente que son así. Entonces te deshidrata. Esa deshidratación provoca una concentración de la orina, y esa concentración hace que las estructuras sólidas que esta maneja comiencen a agruparse. O sea, la estructura sólida de la orina. Sí, los componentes. El contenido. Sí, los componentes, okay, vamos a decir, de la orina. Entonces esto comienzan a agruparse y ocurre una situación que se llama cristalización. Entonces, después de aquí, con el pasar del tiempo, si esto continúa, y un elemento adicional que no hemos podido dar cuenta en la práctica es la anatomía del individuo. Ya. Entendemos que un riñón se encuentra allá en la fosa lumbar y que el ureter debe bajar casi oblicuo hasta la vejiga. No, se encuentran sinuosidades, curvas, para hablar de manera que los oyentes nos entiendan también. Hace una serie de curvas y estas curvas trastornan, dilatan, retrasan más bien la salida de la orina del riñón. Una vez la orina se produce en el riñón, debe bajar hacia la vejiga, que es donde se almacena hasta que el individuo pueda orinar. No necesariamente hasta que le dé deseo de orinar, porque gracias a Dios los seres humanos tenemos un esfínter voluntario que nos permite mantener la orina hasta llegar al espacio o al lugar donde podamos orinar. O sea que no es necesariamente por el deseo, sino el lugar. Entonces, esta serie de situaciones pueden llevar a que se formen cálculos. Eso es con el clima. Sí, esa es la y entonces, si hacemos una comparación, no sé aquí no sé si tú tendrás algún dato con relación a eso. Los bogoteños, o sea, de Colombia, de Bogotá, entonces ahí no hay mucho cálculo, me imagino, o sí. No es que no, porque recuerde que esa es una condición. Uno de los factores. Digo, pero que hay una disminución. Sí, con relación al clima, sí. Con relación al clima, con relación a ese factor. Al factor clima, claro, hay otros factores que habíamos dicho, como la dieta. Exacto. Por ejemplo, que influyen en eso, la anatomía del individuo que habíamos mencionado. Entonces, es lo que yo le decía, que es la tercera causa de consulta, no es en República Dominicana, nada más a nivel mundial. Sí. ¿Y cómo va a la consulta este paciente? ¿Va por la sospecha o simplemente a prevenir que tenga un cálculo? ¿Qué lleva al paciente a la consulta? El paciente por lo general hizo un episodio de dolor antes de ir a la consulta y en muchas ocasiones ha estado en emergencia. No siempre es así, pero por lo general él hizo ese episodio, no sé en otros países, pero en República Dominicana, y ustedes saben quizá más que yo de eso, el paciente antes de ir a la consulta algo tomó, aunque sea un vecino, le dijo, mire, bébase ese remedio, bébase ese analgésico. Mencionar dónde el dolor aquí, ¿no? Porque el dolor es puntualmente en algunos sitios y eso es importante decir, la ubicación. Sí, eso va a depender del lugar donde se encuentre el cálculo. Si el cálculo está arriba en el riñón, el dolor va a ser localizado en la fosa lumbar. Y quizás más adelante podamos conversar porque hay algunas situaciones
que se presentan dependiendo del lugar del dolor, que se puede confundir con otras patologías, por ejemplo, del lado derecho, con una apendicitis. Entonces, ahí es donde el cirujano general, cuando tiene alguna duda, dice, este paciente que me lo vea el urólogo, y gracias a Dios que ya tenemos estudios como la tomografía, que hace muchos años no se tenían disponibles, pero hoy en día, que es la herramienta principal, 95-97% de sensibilidad, o sea, de probabilidad de que tú encuentres un cálculo. Si está, entonces hacemos ese estudio y podemos discriminar entre si el paciente tiene una apendicitis o tiene un cálculo, o se acompaña de ambos. Que es importante eso que tú dices, que esta es una población donde todo el mundo nace médico y todo el mundo opina y eso. Y es un problema grave que tenemos, serio, porque ese mismo paciente que tomó algo, lo más probable también es que tomó antibiótico sin necesitarlo. Y así es. Y eso está complicando muchas condiciones en pacientes que van a la emergencia, se ingresan con un proceso infeccioso, no responden a los tratamientos porque están saturados de antibióticos. Es el paciente típico de nuestra sociedad, lamentablemente, que sin necesitar antibiótico, el vecino le dice, cómprate un antibiótico, el farmacéutico le dice, cómprate, que también es otro problema que no está regulado, porque aquí la mayoría de personas que manejan farmacias son personas que a lo mejor no son ni bachilleres, lamentablemente, y disculpa lo que pueda lastimar, pero es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo indica medicamentos, todo el mundo prescribe. Cuando ese paciente llega a nuestra consulta o a nuestra emergencia saturado de antibióticos, es un paciente que se hace difícil manejar esos procesos infeccioso. Quise hacer esa aclaración porque la gente toma antibiótico porque entiende que le va a quitar el dolor. Y es un problema generalizado que todos lo sabemos y lo traigo a colación con la intención de tratar de concientizar un poco y que la gente sepa que el antibiótico no quita dolor. El antibiótico debe usarse cuando el médico diagnostica una infección y sabe cuál antibiótico debe usar. Y entonces aquí el manejo que le vamos a dar a un paciente que ya lo diagnosticamos con una tomografía. Hay piedra, a ese lo vamos a operar, le vamos a dar remedios caseros. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Eso yo sé que es algo, vamos a decir, muy general y lo vamos a ir desglosando poco a poco a tu gusto. Mira, el remedio casero por lo general tú sabes que no lo da el médico, se lo da el vecino, el compadre, el amigo, porque supuestamente a él le funcionó. Esos remedios lo que tienen en común es que todos son a base de hidratación y la hidratación puede ayudar a que el cálculo se mueva. Entonces, si usted tiene un cálculo que lo está obstruyendo y usted se hidrata y él cambia de lugar o se desobstruye, el dolor desaparece, porque justo ese dolor está ocurriendo porque hay una distensión en esas estructuras que están más arriba de donde está el cálculo. Entonces, el tratamiento depende de varias cosas. El tamaño del cálculo, el lugar, el daño que esté provocando. Yo particularmente pienso que un cálculo, como no es normal que esté ahí, y yo tengo claro que los cálculos pequeños, 0.5, 0.4, el paciente tiene una posibilidad alta de expulsarlo. Estamos hablando alrededor del 60-70% de posibilidades de que lo expulse. Pero aquí es importante saber que no es el tamaño nada más lo que va a decidir, por ejemplo, si tú llevas a un paciente a un procedimiento o no, porque las estructuras anatómicas urinarias tienen zonas que normalmente son más estrechas que otras y puedes tener un cálculo de 0,4 centímetros que llegó ahí, se atascó, principalmente ya cuando van llegando a la vejiga y ese paciente se le dilata toda la vía urinaria, ha estado en la emergencia por dolor, pues no lo va a botar. Sabemos que hay tratamiento, principalmente cuando están en la parte distal, pero ¿a cuál le doy tratamiento? A un paciente que se medicó, que ha venido 2 veces a la emergencia con el mismo dolor. Entonces, pienso que ese paciente hay que hacerle un procedimiento. Y gracias a Dios, así como hemos avanzado
bastante ya haciendo cirugía robótica en el país, aquí en Santo Domingo, que la Sociedad Urológica está de fiesta en ese sentido. Podemos decir que las vías urinarias permiten que tú hagas un manejo por dentro sin la necesidad de hacer una incisión externa al paciente. Entonces, navegas por la vía urinaria y desobstruyes esta. Puede ser con tecnología láser, que dicho sea de paso la tenemos disponible allá en San Francisco de Macorís, o de otra forma que es golpeando el cálculo con un aparato que se llama litotriptor, que a través de presión de aire te ayuda a fragmentarlo. Ya eso va a depender del lugar del cálculo, el tamaño del cálculo, porque si tenemos un cálculo arriba en el riñón de más de 2 centímetros, por más cristiano que usted sea y por más fe que tenga, ese cálculo no va a salir de forma espontánea. A veces yo le digo a los pacientes, y si estoy pecando, pido perdón, mire, usted con un cálculo de 2 centímetros, sí, yo soy un hombre de fe, me dice el paciente, sí, pero fue la fe y Dios que lo trajo hasta donde mí. Entonces, pienso en muchas ocasiones que hacemos una mala interpretación de la fe en ese sentido. 2 centímetros, 3 centímetros, no lo va a expulsar. Entonces, doctor, cuando usted habla de que puede, vamos a decir, resolver una condición de un cálculo a nivel de vías urinarias sin necesidad de realizar una incisión, quiere decir que entra, llega al cálculo por vías naturales, como si fuera a hacer una endoscopía o una colonoscopía. Como dicen los mismos pacientes, la endoscopía de la vía urinaria. Exactamente. Si no, quise hacerla para que los radioyentes entiendan que se hace el procedimiento sin necesidad de hacer un corte en el tejido. Por ejemplo, en los casos percutáneos, que hacemos allá también, sí hay que hacer una incisión, pero no es una incisión tan grande. 1 centímetro más o menos la incisión que te permite por la espalda acceder al riñón y entonces resolver la situación del cálculo. ¿Esas litiasis son más frecuentes en las mujeres o en los hombres? Y ahí mismo una preguntita. En caso de que sean las mujeres, ¿sabe que viven diferentes situaciones después o antes de la menopausia? ¿Cuándo es más frecuente en ella? Mire, son más frecuentes en los varones, pero, por ejemplo, yo le podría decir que en mi experiencia hay una particularidad. Y es que las mujeres van más al médico y también son más propensas a resolver los problemas de salud. ¿A qué me refiero? Usted diagnostica a un paciente con cálculo, un varón, una hembra. Probablemente la hembra dice, no, doctor, vamos a hacer lo que hay que hacer. Si es de cirugía, opéreme. Y el varón comience a darle vuelta a veces por situaciones que se escapan de él. Es el proveedor de la familia, él entiende que hasta donde pueda va a aguantar porque hace con la escuela de los hijos, que hace con las cosas que le permiten mantenerse al ruedo en una situación, una vida como la que vivimos hoy con tanto ajetreo. Entonces, por eso yo diría que es casi igual, y va a depender del paciente. Hay pacientes que esperan hasta lo último, y hay pacientes que una vez se le presenta la situación y dicen, no, vamos a resolver esta situación. Y la pregunta obligada, Ángel, es ¿qué repercusión tendría ese paciente que está esperando a la última instancia? Porque hay que decirlo, se están sometiendo a un riesgo que hay que mencionar. ¿Qué es lo más grave? Es llegar al punto que ningún urólogo quiere, que es tener que hacer una nefrectomía, tener que sacar un riñón. Ningún urólogo, eso yo lo puedo decir, me atrevo a hablar por todos los urólogos del país, casi del mundo. Nadie quiere llegar a ese punto. Eso es correcto. Y el riñón tiene una particularidad. ¿Qué es lo que hace el riñón? Él duele porque está bueno. Y los que nos están escuchando dirían, ¿cómo así? ¿Cómo que duele porque está bueno? Bueno, es un mecanismo de defensa. Cuando usted tiene una situación en el riñón y de repente él dejó de doler, pero no se resolvió el problema, es donde está el riesgo de llegar a lo que dice Wellington, de que ese riñón se dañe. Y lamentablemente, si se dañó,
no hay de otra que no sea terminar extirpando. Que de hecho es bueno aclarar que hay pacientes que llegan a fallo renal sin dolor, porque los organismos reaccionan de manera diferente. El umbral del dolor es diferente en cada persona. Entonces, hay personas que han llegado a fallo renal porque no hacen cólico nefrítico.